1 de agosto de 2018, hace exactamente un mes, estábamos el trajín de una elección que fue verdaderamente una fiesta democrática, pero que nos dio ganadores pero muy claros. Este es el caso de el virtual presidente electo, aún no presidente electo, falta el tribunal para que lo ratifique, pero ya finalmente alguien que va a ser el futuro presidente en algunos meses, Andrés Manuel López Obrador, pues generando ciertamente muchos comentarios, mucha polémica en el escenario político nacional. Y eso es precisamente lo que queremos discutir en una edición más de Punto de Análisis en el bellísimo Hotel Wyndham, es la biblioteca del Hotel Wyndham, y acompañado de, pues, verdaderamente queridos amigos y gente con mucha personalidad y con mucha inteligencia para analizar qué pasa en este contexto político. Voy primero con las damas. Viviana Rivera, gracias por estar aquí, politóloga, analista. ¿Cómo has estado, Viviana? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí acompañados de grandes amigos y una excelente tarde, un poco calurosa, pero muy contenta de estar aquí. Calurosa, sí. Tarde yucateca, pero bueno, muy contentos. Eduardo Pacheco, abogado, analista, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más de Punto de Análisis. Gracias a ti por la invitación y gracias a mis compañeros por estar acá todos en esta nueva ocasión. Excelente. Juan José Abraham, empresario, expresidente de Concanaco Servitur, gracias por estar aquí, Juan José. Al contrario, Alex, gracias por la invitación y un gusto estar con nuestros amigos aquí en la mesa y saludar a todo tu auditorio. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pactamos 3 bloques y hablar de 3 temas, siempre en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, que sin duda ha acaparado todos los reflectores. Y lo primero que me parecía importante tratar es el tema de la personalidad. Ciertamente, cuando hablamos de un presidente, pues nos interesa mucho cómo es, ¿no? Pienso en Vicente Fox, y un tipo pues un poco imprudente, ¿no? A veces sus comentarios. Felipe Calderón, un tipo entrón, y ciertamente Enrique Peña Nieto, el presidente Enrique Peña Nieto, pues se le respeta mucho como presidente, pero ciertamente también se le recordará un poco por algunos disparates, ¿no? que provocó de repente en escenarios públicos. Y Andrés Manuel López Obrador, pues ya finalmente, aunque ciertamente todavía no toma el poder, ya ejerce de alguna manera mucha influencia en la esfera política, y ya también muestra una personalidad, un carácter que es importante, creo yo, analizar. En ese sentido, ¿qué primera impresión podemos tener de Andrés Manuel López Obrador? Hace un mes, bueno, hace prácticamente un mes, cuando teníamos una edición más de Punto de Análisis, platicábamos que había tenido un discurso muy moderado en este primer discurso de la noche, ¿no? Cuando ya se sabe, ya finalmente José Antonio Meade y Ricardo Anaya dicen las tendencias no nos favorecen, y Andrés Manuel López Obrador se ha dado un discurso que tranquiliza, que verdaderamente funge como anestesia, como sedante para diferentes actores políticos. ¿Podemos decir que se ha mantenido así? Eduardo Pacheco, me gustaría comenzar contigo. No, pues definitivamente tiene una personalidad muy distinta a los presidentes que le han antecedido. Para empezar, considero él que muy a su estilo está marcando una diferencia desde el punto en donde se atreve a transmitir y a comunicar lo que va a ser o sus primeras decisiones o lo que va a proponer, ¿no? Esas famosas escaleras en su casa de campaña, desde donde quizás de forma muy apretada en compañía de algunos colaboradores empieza a dar ciertos discursos y ciertos anuncios, está marcando de cierta forma este inicio de su toma de poder, que si bien es cierto todavía no ha ascendido a la presidencia, creo yo que ya comparte de gran manera la toma de decisiones durante todo este tiempo desde que se llevaron a cabo las elecciones. Sí lo veo una persona que mantiene la calma, lo veo de buen humor, tan es así que en algunos casos continúa bromeando y pidiéndole cosas a la prensa, háganme vaya, no vayan a tal lugar, voy a hacer tales cosas, y de cierta forma en ese andar pues está generando entre sus seguidores pues mucha complacencia. Yo veo que aquellos que lo apoyaron y lo siguen apoyando incluso con más efervescencia, y pues en ese sentido yo creo que él está midiendo muy bien la reacción de esta gente y seguirá y continuará en esta misma personalidad que le ha llevado a ser victorioso y que lo mantiene ahorita muy vigente en estos tiempos. Sí, sigue midiendo mucho sus palabras, pero cuando fue a la cuestión de la multa morena, Viviana Rivera, perdono pero no olvido. ¿Cómo lo ves? Creo que fue una situación en la que dejó entrever un poco ese discurso que nos tiene acostumbrados tal vez un poco a Andrés Manuel López Obrador, en el que sabe muy bien ser oposición, pero creo que en estos momentos en el que ya no es oposición, en el que ya le toca gobernar,
es donde tal vez tendría que matizar un poco más el tipo de mensajes que manda, ¿no? Porque al final de cuentas, esa noche del triunfo, él sale con la mano alzada por parte del INE, y es el mismo INE el que está, pues, de alguna manera, pues, ejerciendo esta medida de autoridad, pues, en una situación que todavía no nos ha quedado muy clara, pero que sin embargo tendría que pues, de alguna manera llegar a un término, ¿no? Y en otro sentido, a mí Andrés Manuel se me hace una persona que tiende a controlar muchas cosas, ¿no? No creo que sea una persona que no escuche. La misma Tatiana Cloutier decía, bueno, en mi momento en el que yo fui coordinadora de campaña me tocó aconsejarle, más que aconsejarle, darle tal vez un panorama acerca de las situaciones, acerca de las decisiones, y él al final era el que decidía, ¿no? Y en este caso específico, bueno, más adelante supongo hablaremos de ello, sobre el caso de Manuel Bartlett, que ha causado mucha controversia. Él, pues, de alguna manera ha tomado la decisión de que esta persona sea quien esté al frente de la CFE, y pese a todos los comentarios, ¿no?, que han surgido alrededor de la opinión pública y de hasta la misma Tatiana Cloutier, ¿no? Sí, que exactamente. De hecho, hasta podríamos decir que quizá Juan José Abraham, este momento de Manuel Bartlett, que bueno, ya abordaremos más adelante este preciso nombramiento, pero verdaderamente es importante notar la primera incisión quizá en el equipo de campaña. Juan José, rápidamente tu punto de vista antes del corte. Pues mira, Alex, yo creo que esto es algo que nos da una buena señal y una no tan buena. La buena es que se permite disentir dentro del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, porque vemos que gente muy cercana a él salió, dijo lo que pensaba, prácticamente dijo que habían mejores opciones, o sea que no estaba de acuerdo con el nombramiento, y él lo aceptó bien. Esta es la parte positiva, o sea, donde se abre un ambiente de debate, de discusión, y donde se permiten tener puntos de vista distintos al líder del equipo. La parte mala es que, pues claramente, ante el desacuerdo generalizado de las casas calificadoras, de su propio equipo de trabajo, de los especialistas del sector, él insiste en poner a Manuel Bartlett. Lo que, siguiendo lo que decía Viviana, pues claramente él oye, pero cuando toma una decisión, es su decisión la que vale, pese a lo que se le pueda decir. Entonces yo creo que esta dinámica deberá de seguir. Es muy importante para un presidente tener contrapesos, tener gente que le diga lo que está mal, lo que debe de hacer, o cómo vemos nosotros las cosas, para quitar esa omnipotencia del presidente, que muchas veces todo se le aplaude, todo se le dice que está bien, y eso hace que, pues, sea más susceptible de cometer errores. Es que nos tiene que quedar claro, bueno, le tiene que quedar claro a la sociedad mexicana que finalmente es un presidente, no es una estrella de rock. Y algo muy importante también en cualquier líder político, la importancia de escuchar. Y no solamente eso, Alex, nadie es experto en todo. Exactamente. Y tú tienes que rodearte siempre de gente más preparada que tú en las distintas áreas y nutrirte de ellos para las mejores decisiones. Sin embargo, yo creo que le agregaría que no ha sido como el único rasgo que ha mostrado sobre esta tendencia a controlar ciertas cosas. En el programa pasado platicábamos acerca de la designación de los delegados federales y toda esta descentralización. Que es precisamente lo que vamos a platicar en el siguiente bloque, si te parece. Vamos a hacer un corte en este momento, nada más por meramente cuestiones técnicas, pero enseguida regresamos. Esto es Punto de Análisis. No se vaya. Continuamos en este segundo bloque de esta edición especial en Punto de Análisis desde el hotel, la biblioteca del Hotel Wyndham, preciosa. Y antes de comenzar probablemente con la discusión, quiero agradecer a la casa productora RLM. Increíble el equipo, increíble todo el profesionalismo con el cual trabajan. Muchísimas gracias, RLM. Bueno, compañeros, si les parece, vamos a este segundo bloque. Vamos a hablar de las propuestas. Hay mucho, o sea, México realmente se volvió loco con el tema de las propuestas, y particularmente en Yucatán nos hemos vuelto un poco loco, por la reacción de Punto Medio nos vuelve loco el tema de la Semarnat, de cómo va a venir la Semarnat, qué implicaciones tiene, y en general es muy interesante discutir qué implicación va a tener el hecho de mover todas estas secretarías de la Ciudad de México a distintas partes de la República, que si en Quintana Roo se va la Secretaría de Turismo, aquí el caso de Semarnat, etc. ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué propuesta les parece ha sido la mejor? ¿Qué propuesta les parece ha sido la peor? Juan José, empiezo contigo.
como empresario, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que han habido muchos anteproyectos, muchas antepropuestas, falta aterrizarlas, falta conocer la dimensión. Yo creo que un poquito lo malo es que se ha cargado mucho es el gasto social, que no es necesariamente malo, reduce la pobreza en el corto plazo, pero a largo plazo ha probado su ineficiencia con los distintos programas pues de becas que se están dando. Se ha hablado de una beca a los ninis, una beca a la gente de la tercera edad. Y siento que es dinero que si se dedica al fomento empresarial, al fomento de las empresas, puede generar empleos, puede generar valor, puede generar pues un mayor nivel de bienestar, mucho más sostenible en el tiempo que la simple ayuda que se está planteando, ¿no? Las propuestas buenas, pues se ha hablado de una reducción importante de la burocracia, por el tema de las delegaciones federales, es un tema que ha levantado muchísima polémica, También, del claro, que no podemos tener una opinión hasta no saber exactamente qué va a hacer, si es simplemente una reorganización administrativa o si se le va a dar al nuevo pues, coordinador federal o el superdelegado, el como superdelegado se se le le conoce, llama, ¿no? Sí. pues más atribuciones que las que tenían antes los delegados. O sea, yo creo que vemos mucha cosa positiva en el tema de los ahorros. Se ha planteado un plan de austeridad integral, un plan de austeridad completo, que eso debe de dejar pues, mucho más dinero disponible para la inversión. Pero por otro lado vemos que se ha planteado aumentar de manera importante el gasto social, que te digo, no es malo, tiene que haber siempre un componente de gasto social para la gente que más lo necesita. ¿Te preocupa la inflación? Yo creo que en este momento la inflación está pues un poquito controlada o el riesgo inflacionario no se ve de manera importante. El tipo de cambio, que es lo que termina derivando de manera directa e indirecta en la inflación a través de un aumento en las tasas de interés también, se ha comportado de manera sana, se ha comportado de manera positiva. Hay varios factores que pueden incidir. Yo creo que estamos mucho menos preocupados por la inflación y por el tipo de cambio hoy que lo que estábamos a lo mejor la segunda quincena de junio. Y sí hay que ver cómo se sigue dando el desarrollo de esta transición y sobre todo cómo empiezan los primeros meses de gobierno. Vemos señales positivas, por ejemplo, en el tema del TLC, que es un tema fundamental para México. Vemos que el equipo de transición se ha sumado a la negociación, vemos que los han aceptado bien y ellos han entrado también de manera propositiva, respetando el espacio de los que aún la llevan. Y creo que es muy importante que se integren porque no sabemos cuándo va a terminar. Y al final necesitamos tener las mejores cartas disponibles para esta negociación. Muy bien. Viviana, ¿tú cómo ves el tema de las propuestas? ¿Cuál te ha gustado, cuál no te ha gustado? La verdad es que creo que uno de los rasgos más significativos de Andrés Manuel es acerca de igualar las condiciones sociales, económicas entre los mexicanos. En ese sentido, yo creo que las propuestas que van derivadas acerca de aumentar el gasto derivado hacia la nueva secretaría que vendría siendo de Bienestar Social, Bienestar Sí, Social. gracias, de bienestar. Pues está muy bien, creo que eso no se le discute, creo que es algo que se debe seguir haciendo. Sin embargo, a mí sí me causa un poco de zozobra esta situación de las delegaciones federales. ¿Por qué? Porque en términos generales lo que nos plantea es que se está haciendo para que los estados puedan crecer a la par de una manera un poco más equilibrada. Yo creo que habría otros mecanismos que se dejaron de lado que hubieran funcionado perfecto, como por ejemplo explotar una mejor forma las zonas económicas especiales, que es un proyecto que yo creo que sí va a seguir. Sin embargo, no se le está dando tanta importancia en este momento como a las delegaciones federales, y creo que eso es algo que habría que retomar, ¿no? Sobre todo pues, en el caso de Yucatán, recordemos que uno de los proyectos más importantes, claro, que es Progreso como zona logística, pero también voy a verlo de alguna forma uno de los clústeres tecnológicos a nivel sureste más importantes, igualándolo pues, como vemos en Estados Unidos más o menos. Y eso es lo que a mí me causa un poco de, no sé, zozobra. No considero que la descentralización, que más bien a mí me parece una centralización, sea la mejor manera pues, de hacer crecer a los estados. Creo que había otras formas. Me parece que el gasto al final va a ser un poco más del que se tiene previsto y que pues se verá reflejado tal vez en otra parte que eran los ahorros que se tenían previstos, de los recortes presupuestales en cuanto a esta parte de ser un poco más austeros, ¿no? Sí, y bueno, en otro espacio habíamos platicado que un experto, por ejemplo, como el maestro Absalón Álvarez de la Universidad de Anáhuac, platicaba eso, sí, que de repente, sí, está padrísimo querer pasar la secretaría a otro lado, pero no estamos tomando en cuenta que el empleado, por ejemplo, podría ampararse ante esta medida, ¿no? Entonces, allá de repente también vienen implicaciones o vienen de repente problemas que quizás no están contemplados en esta propuesta original.
Eduardo Pacheco, de propuestas. Si hablamos de propuestas, ¿cuál te gusta, cuál no te gusta? Voy a empezar por la que a mí me gusta, que es, coincido con Juan José, el recorte en tema de los gastos en la burocracia, el hecho de acabar, por ejemplo, con seguro de gastos médicos mayores para mandos medios y superiores. Bueno, pues para eso está el ISSSTE, que todos disfruten o sufran el servicio que proporciona el Estado para sus trabajadores de forma pareja, el reducir sueldos quizás a altos funcionarios en donde no se justifique su existencia. Pensaría muy bien en mandos medios y elevados el tema de la reducción de sueldos. Las cosas no son como parecen. Quizás luego haciendo un comparativo entre lo que percibe un funcionario público de alto nivel con su grado de responsabilidad a lo que percibe un funcionario similar en iniciativa privada, hay una desventaja quizás en el sector público. O sea, vale la pena analizarlo, y creo yo que si queremos nosotros un servicio público de calidad, necesitamos a los mejores profesionales en la administración pública, y los mejores profesionales requieren también un sueldo decoroso y bueno, ¿no? Y lo que no me gusta, y que fue una promesa de campaña, para mí es el tema de echarle marcha atrás a la reforma educativa. No se ha hablado mucho más del tema. Fue una promesa de campaña en donde incluso ni siquiera lo veía o lo anunciaba el virtual presidente como algo que analizaremos, ¿no? Como una decisión tomada en caso de que ganara, el echar atrás la reforma educativa. Considero yo que, si bien es cierto, la reforma educativa, el nombre no le corresponde a lo que hubo, es una reforma laboral al magisterio, y también una forma de evaluar su grado de profesionalismo y desempeño. Considero que eso es algo que se debe mantener, porque sí garantiza de cierta manera una mejora en la impartición de la educación, y creo yo que la educación es el punto clave para mejorar muchos de los males que tiene el país. Por supuesto. Creo yo que siguen habiendo en ese sentido, con propuestas, ideas interesantes, ideas polémicas. Creo que nos sigue haciendo falta una palabra que también hizo falta en la campaña: los cómo. Y bueno, vamos a seguir dando, nos tenemos que darle un poquito más de tiempo, ¿no?, para que nos explique cómo se va a hacer el tema del superdelegado, qué va a pasar y cómo le vamos a hacer con la reforma educativa, qué va a pasar con el tema de las secretarías y cómo van a seguir trabajando las zonas especiales económicas. Y es parte de, finalmente, no nos queda más que esperar, pero bueno, creo que aquí ha habido muchos puntos interesantes. Si les parece, hacemos una pausa, queridos amigos, y enseguida regresamos. Esto es Punto de Análisis. Estamos de vuelta en este tercer bloque de esta edición especial de Punto de Análisis desde el Hotel Wyndham, la biblioteca del Hotel Wyndham, precioso espacio, y por supuesto con la compañía de la casa productora RLM, que nos hace el favor de grabar y producir todo este programa. Muchísimas gracias. Bueno, ya creo que era el bloque que todos queríamos hablar, y ahorita entre cortes estábamos siguiendo discutiendo, Eduardo, con una idea muy interesante, pero pues evidentemente un tema que nos interesa: Andrés Manuel López Obrador y Yucatán. Porque además se nos viene un proyecto del cual todo el mundo está hablando, los empresarios, bueno, el sector de los hoteleros anteayer habló de manera muy intensa sobre esto, el caso del tren. Hay un tren que quiere comenzar en Cancún, bueno, como quiere verse desde Palenque a Cancún, y bueno, Yucatán quiere ahora sí que literalmente subirse a este tren, que sin duda sería un gran detonante turístico. Hemos hablado de las propuestas, de su personalidad. ¿Qué podemos decir de Andrés Manuel López Obrador? Yucatán, hay que meter el tema incómodo. Joaquín López Mena, relación con Mauricio Vila, ¿cómo va a ser esta relación? Viviana Rivera, me gustaría empezar contigo. Bueno, yo creo que el nuevo gobernador va a tener ahí por delante un reto bien importante, porque de un lado, pues sí, está la figura de Huacho Díaz Mena, que supuestamente, bueno, no supuestamente, ya lo anunciaron, va a ser el coordinador estatal de las delegaciones aquí en Yucatán, y por otro lado también no le va tan bien en el legislativo local, va a tener ahí oposición priista, y también en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. O sea, creo que es un reto bien importante. Sin embargo, en términos generales, yo creo que el proyecto de Andrés Manuel es, sin embargo, hacer crecer esta parte de la península, y creo que Yucatán, por lo que representa actualmente en el país, será uno de los grandes beneficiados por los distintos programas sociales y de crecimiento que se pretende introducir, ¿no?, en nuestro estado. Sin embargo, creo que sí va a quedar un poco del lado del nuevo gobernador. Me parece que
va a tener una tarea bien difícil en ese sentido, tratar de mediar esta fuerza con la que viene el gobierno federal, pero creo que en términos generales nos va a ir muy bien. Bien. Eduardo Pacheco. Concuerdo con Viviana, el reto que tiene el próximo gobernador Mauricio Vila va a ser enorme. Es una nueva era política que quizás ningún otro gobernador la habría vivido con esta fórmula y esta intensidad. Creo yo que la figura del superdelegado, independientemente de que sea el señor Joaquín Díaz Mena u otra persona, no cuadra con el entorno político existente en el país, con el equilibrio de poderes. Creo que suficiente contrapesos puede tener un gobernador con una afiliación política cuando en su propio Congreso no tiene una mayoría y cuando el gobierno de la República también es de otra afinidad política. Es decir, creo yo que el superdelegado, coordinador federal o coordinador general, como se le quiera llamar, está de más, ¿no? Y solamente va a acentuar pues, una predominancia que el futuro presidente quiere imponer y que seguramente terminará haciéndolo si es que se concreta este proyecto, que es una idea, ¿no? Por ahí me gustó mucho que el gobernador electo en Jalisco salió ayer a decir, o hace unos días, en donde él se oponía tajantemente en contra de esa figura de coordinador general y explicaba sus porqués. Me parece interesante que sea el único que haya salido a rechazar esa figura con esa contundencia y con esa claridad, ¿no? Y que no hayan más gobernadores electos que estén asumiendo esa misma postura pública, ¿no? Es que falta ver, yo creo que Mauricio Vila, en términos, bueno, el gobernador electo, Mauricio Vila, ciertamente ha sido muy discreto en ese sentido. Creo Totalmente. que no ha tratado de figurar en ese momento. Falta ver que ya, cuando ya finalmente venga esta transición, que imagino que a partir de septiembre se debe empezar a dar, ya finalmente ver un posicionamiento más firme, más duro por parte de él, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, seguramente, y eso todavía queda como propuesta, ¿no? Vamos a ver qué tanto se logra materializar. Sin embargo, creo que precisamente una de las intenciones que tiene el equipo del futuro presidente es eso, ir midiendo las reacciones, y si las reacciones son pasivas, si hay conformismo al respecto, pues irán imponiendo estos que son proyectos hasta el día de hoy. Si ven una reacción adversa, si ven que esto no está teniendo una aceptación adecuada, pues seguramente pensarán el planteamiento. Y pues bueno, la promesa del presidente de poder elevar el grado de mejor calidad de vida, de industria y de economía en el sur del país, pues es una promesa que a nosotros nos complace mucho y que ojalá se materialice, en donde todos tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo y mejores intenciones para que esto se dé, ¿no? Juan José, está esta propuesta de López Obrador poniendo a Joaquín Díaz Mena, pero Vila también viene con un triunfo contundente. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que es muy difícil darte una opinión centrada sin saber bien cuál va a ser la figura o las funciones del superdelegado. Si es meramente, hoy el delegado de gobernación es en la práctica el coordinador de todos los delegados federales. O sea, si lo quieres ver de esa manera, ya hay un delegado que coordina o que agrupa a todos. Y Joaquín Díaz Mena, si bien va a ser el único delegado oficial en el Estado, va a tener una estructura abajo, según tengo entendido, de gente especialista en cada área que ya trabaja en las delegaciones. ¿Qué es lo que es importantísimo y lo que no puede pasar? No puede haber una invasión al ámbito estatal ni de trabajo ni de recursos. O sea, lo que no se podría entender es que un recurso federal que viene para el Estado hoy, en el 2018, el siguiente año venga a través de la superdelegación y no pueda ser ejercido por el gobernador. Si al final lo único que es lo que ya se tiene hoy en las delegaciones, pues se reagrupa bajo una nueva estructura y se quedan las mismas atribuciones y las mismas obligaciones, no lo veo del todo malo, porque mientras tú quites dinero a lo que es gasto corriente, te queda más para los programas sociales. ¿Qué sí es imperativo y qué creo que tenemos que exigir como sociedad civil y como iniciativa privada? Tienen que trabajar juntos. Los problemas que hayan tenido, pues fueron problemas anteriores. Se acabó la campaña. Se acabó la campaña. Hoy los dos tienen un cargo público, tienen una responsabilidad, uno ante sus electores y otro ante su jefe, que fue electo, valga la redundancia, por los electores, y tienen que trabajar los dos coordinados por el bien del Estado. Sabemos que los presupuestos no alcanzan. Y si además no los coinvierten y no
priorizan junto las obras que deben de haber, pues nos va a ir peor. Entonces, no te puedo decir si va a funcionar o no, hasta no entender exactamente qué es lo que es, y me gustaría darles el beneficio de la duda, pero sí tiene que ser, ahí sí no puede quedar ninguna duda o una falta de claridad, no puede haber una invasión al ámbito estatal ni a las responsabilidades estatales por parte de la autoridad federal. Porque al final no nos vamos a olvidar que seguimos siendo una república federal hasta que nadie indique lo contrario o se vote lo contrario, ¿no? Es correcto. Si les parece, algunas conclusiones. Hemos platicado largamente de diferentes temas, diferentes enfoques. ¿Cuáles serían sus conclusiones en torno a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué les parece que viene? ¿Qué podemos esperar del virtual presidente electo? Viviana Rivera. Yo creo, como le hemos comentado en otros programas, que esta legitimidad que le dio la pasada elección le ha dado el margen para tomar decisiones que a lo mejor parecen en algún momento controvertidas, como el caso, ya lo platicamos, de Manuel Bartlett, por ejemplo, la situación de las delegaciones federales, estas situaciones en las que nos plantea que no se va a poder bajar la gasolina tal vez hasta dentro de 3 años. Sin embargo, no le ha restado popularidad con la gente, ¿no? Yo creo que esa forma en la que se conduce, de alguna manera es muy, sostiene lo que dice, vamos, le ha dado este margen de maniobra para poder ir midiendo qué tanto sí y qué tanto no. Sin embargo, creo que a medida que se acerque su toma de protesta, que ya empiece a gobernar este país, va a ser muy importante que no se le olvide, que mantenga los oídos pegados al suelo, porque al final de cuentas, el proyecto de Morena, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, considero que va más allá de estos 6 años. Creo que él ya tiene la mente fija en la siguiente elección, porque así es cuando uno llega al poder, de alguna forma. Y creo que va a ser un tema crucial para las elecciones intermedias. Entonces, creo que vamos a ver muchas maniobras de su parte que nos van a dar a entender mucho de lo que va a venir en los siguientes años. Excelente, Viviana, gracias. Eduardo Pacheco, una conclusión. Definitivamente van a haber cambios bastante marcados a lo que actualmente hay. No sé si van a ser mejores, espero que sí, realmente espero que sí lo sea, pero yo lo que veo venir es un mayor ejercicio del poder por parte del Estado federal, un mayor control, un mayor intervencionismo, quizás, insisto, las fórmulas con las que lo apliquen, insisto, para mí eso es algo que veo venir. Quizás las fórmulas con las que lo apliquen sí lleguen a representar avances y mejorías para el país. Lo que la historia marca es que ese intervencionismo no representa avances conforme se ha venido desarrollando las diversas naciones en el mundo y la globalización. En fin, en el sector energético, por ejemplo, con esos nombramientos se está viendo que ya las decisiones se van a tomar desde Palacio Nacional o desde Los Pinos, es decir, esta apertura energética que se había dado creo que va a tener un retroceso con un mayor control por parte del Estado. Y pues bueno, me quedo yo con lo que dijo en su discurso inicial, ¿no? Yo quiero que me recuerden como un presidente bueno en México, un presidente que hizo bien las cosas. Ojalá bajo esa filosofía transite toda su administración y que así sea por el bien de todos, ¿no? Muy bien. Juan José Abraham, pues una mira, conclusión. Creo que llega como platicamos la pasada, con un bono de popularidad muy alto. Creo que se ha manejado como esperábamos que se maneje. Creo que tiene varios temas muy prometedores. Creo que sin lugar a dudas es una nueva manera de hacer política y una nueva manera de hacer las cosas, que esperamos la sepa aterrizar bien. El cómo es muy importante, como decías tú, y sobre todo la ejecución. Y esperamos que, bueno, que en estos meses que faltan vaya consolidando todo, vaya explicando los cómo, vaya poniendo a la gente indicada en los lugares indicados. Hay algunos nombramientos cuestionados, que bueno, pues vamos a esperar que nos pruebe que estamos mal y que él estaba bien y que realmente hagan bien su trabajo. Y no quiero dejar de referirme al tema del tren que señalabas, ¿no? El tren es el proyecto eje de desarrollo en el sureste, según él mismo lo ha dicho, uno de los principales, y no podemos entender a Yucatán fuera de este proyecto de desarrollo. Tenemos la zona arqueológica más visitada del sureste, con Chichén Itzá, una ciudad colonial que recibe un número importantísimo de personas como es Mérida, y bueno, pues no entiendo en qué se basaron para no incluir a Yucatán dentro de esto. Yo creo que vale mucho la pena que nos lo expliquen, que den las razones. No pueden haber ocurrentes. Si hay un estudio de fondo que justifique el por qué, bueno, pues que nos digan cuál, y si no, bueno, pues yo creo que vale mucho la pena incluir a Yucatán, todos los atractivos que tenemos, y sobre todo, se habla de que puede ser un tren de carga y de pasajeros. El puerto
de altura o el puerto de salida más importante del sureste, quitando desde luego Veracruz y la parte de Chiapas, o sea, de la península, es sin lugar a dudas Puerto Progreso el que tiene el mayor volumen de carga. Y bueno, pues, si se habla también que puede ser un tren de carga, entendemos menos el porqué de esta exclusión, ¿no? El editorial de Punto Medio del pasado martes hablaba precisamente de eso, ¿no? De la importancia de que como sociedad nos uniéramos. Yo sé que el gobernador electo Mauricio Vila y Joaquín Díaz Mena se unieran también para apoyar y cabildear esto, ¿no? Porque verdaderamente va a ser de beneficio no solamente para los hoteleros, caray, no, para todo Yucatán, claro. ¿no? Entonces hay que subirnos a ese tren. Gracias por tocar ese punto y antes de despedir quiero agradecerles su tiempo, su valiosísimo tiempo, sus valiosísimos comentarios. Agradecer por supuesto al Hotel Wyndham por todas las facilidades, por esta maravillosa bienvenida y estadía, casi nos hicieron sentir unos huéspedes aquí también. Y por supuesto agradecer a la casa productora RLM por hacerse cargo de esta producción tremendamente profesional y maravillosa. Muchísimas gracias sobre todo a usted por vernos, por escucharnos durante todo este tiempo. Le agradecemos y por favor siga en sintonía, siga en contacto a través de nuestras redes sociales de El Periódico Punto Medio. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.